Bueno, buenas noches o buenas tardes, mejor dicho. Vamos a tardar 5 minutos en empezar porque por lo que veo está complicándose un poco la entrada. Eh, estamos, eh, estamos tratando de buscar o encontrar el dispositivo más adecuado para los teóricos. Entonces esta semana es prácticamente una experiencia piloto que estamos haciendo. El teórico anterior lo hicimos por Zoom, pero tuvimos bastante problema para la entrada porque era mucha gente, es un teórico muy numeroso, y tuvimos también bastante problema por la interrupción a los 40 minutos. Pero el Zoom tiene un beneficio que esta plataforma no tiene. Me permite no solo saber con quiénes estoy interactuando, sino también de alguna manera verlos. Y esto configura desde el punto de vista, desde el lugar del docente, algo mucho más parecido a un aula que lo que tiene esta plataforma, que está más ligado a una conferencia. De cualquier manera, como ustedes ya, hoy es viernes y todos ustedes habrán podido participar de las comisiones, están viendo que estamos haciendo un importante esfuerzo por mantener contactos personales, además de las interacciones por la medio de la bibliografía y por indicaciones del aula virtual. Este teórico se combina con un video que está subido en el aula virtual, que es un video que me hicieron a mí, que se llama No existe la enfermedad mental. De cualquier manera, yo voy a hacer una parte complementaria con respecto a esto y vamos a abrir teóricamente con la temática de salud, enfermedad, cuidado y conceptualización de lo que es el campo de la salud mental. Me voy a presentar. Soy Alicia Stolkiner, soy la profesora titular de esta cátedra. No es la primera vez que nos toca trabajar en condiciones extraordinarias. Prácticamente esta cátedra nació a poco de haberse creado como tal. Se configuró en la época de la hiperinflación y entonces tuvimos que transformar en ese momento el dictado de la materia en una especie de taller sobre salud mental y economía que resultó después en publicaciones e investigaciones y dio sus resultados. Lo que sí no sucedía en ese momento, y no nos ha sucedido en otros, como la crisis del 2001, etcétera, es no tener la posibilidad de compartir físicamente el mismo espacio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces estamos tratando de alguna manera de configurar este colectivo de trabajo que vamos a hacer todos en este experimento que es mantener la cursada de esta materia, quizás casi les diría configurar entre todos un colectivo de trabajo, de proceso de enseñanza-aprendizaje en situaciones absolutamente extraordinarias. Algo de eso puse en el texto donde nos saludaba en la entrada. Y sin embargo, hay un punto en el cual esta materia tiene un extraño beneficio de la situación, y es que nosotros introducimos en el perfil profesional, o nuestro objetivo es introducir en el perfil profesional de los psicólogos y de las psicólogas y de les psicólogos, es introducir en el perfil profesional la posibilidad de pensar y realizar prácticas tanto en el terreno de la dimensión individual, subjetiva, la palabra individual no es correcta, singular, subjetiva, como en el terreno de la comprensión de fenómenos de salud y enfermedad en colectivos humanos. Entonces creo que lo que nosotros estamos atravesando ahora es prácticamente una experiencia impresionante de lo que son los procesos colectivos de salud y enfermedad en este momento a nivel planetario. Y por cierto, que si hay algo que esto nos permite también comprender, es que no hay ninguna posibilidad de pensar una diferenciación entre fenómenos sociales, fenómenos subjetivos singulares y fenómenos biológicos. Todo se juega de una manera que configura un campo de amplia complejidad, y es por eso que nuestra propuesta no era tanto, era introducir en el perfil profesional la idea de que nuestra función en el campo de la salud no es tanto trabajar con patologías o problemáticas mentales, así llamadas mentales, cuanto introducir en el terreno de las prácticas en salud
la dimensión subjetiva. Y vamos acá a utilizar una categoría sobre la cual volveremos muchas veces, que son las categorías analíticas de dimensiones, que uno las genera para comprender fenómenos complejos. Entonces, habla de dimensión social, dimensión subjetiva, o dimensión económica, o dimensión biológica, pero no está hablando de objetos separados, sino que está hablando de abordajes diversos de problemáticas complejas. Lo segundo es que nosotros vamos a introducir, nosotros veníamos trabajando prácticamente toda la materia con un eje central que era la Ley Nacional de Salud Mental. Y este eje central de la Ley Nacional de Salud Mental era porque esta ley, como algunas otras leyes existentes en este momento en el terreno de la salud, era una ley confeccionada y pensada desde una lógica de derechos. Cuando previamente yo hablé de complejidad, introduje algo que vamos a tener que trabajar en los próximos teóricos y en los próximos prácticos, que es la idea de interdisciplinariedad en las prácticas en salud y el enfoque interdisciplinario tanto en la comprensión como en la acción. Ahora, cuando hablo del enfoque de derechos, vamos a introducir una segunda categoría, que es una característica de también del enfoque que tenemos en esta cátedra, que es pensar las problemáticas de salud, enfermedad, las problemáticas de salud mental, etcétera, siempre cruzada con una categoría, que es la categoría de derechos humanos. Y esto como una categoría que no hace exclusivamente un marco jurídico, porque la gente tiende a pensar que cuando habla de derechos está hablando de un marco jurídico, sino que hace a formas de configuración social y a modos de subjetivación. Por último, creo que la semana que viene ustedes van a estar trabajando con algunos textos, un texto un texto sobre proceso, concepción estructural de salud, enfermedad, cuidado, que es un texto de Alberto Vasco Uribe, un pensador colombiano que ya falleció, y ese texto lo usamos, es un texto que tiene muchos años, que usamos como apertura de la materia. Esta vez hemos usado dos previos, que es los que han estado viendo esta semana, uno es un texto de la Fundación Soberanía Sanitaria sobre la epidemia de COVID, y el otro es un manifiesto que hicieron el colectivo de docentes de la cátedra alrededor de salud mental en estos contextos. Ya para la semana que viene entra el texto de Alberto Vasco Uribe y entramos de lleno en el terreno de la conceptualización de lo que es un proceso de salud y enfermedad, atención, cuidado. Excesivamente largo, término excesivamente largo al cual vamos a llegar. Hay un autor que se llama Canguilhem. Canguilhem escribió un texto, un libro muy, muy importante dentro epistemológicamente, incluso es un autor que referencia posteriormente a Lacan, a Foucault, etcétera, en lo que asienta epistemológicamente. El libro se llamaba Lo normal y lo patológico. Y ese estudio ese libro se centraba en cuestionar el concepto de normalidad, pero no en el terreno de la salud mental, sino en el terreno mismo de la fisiología. Así como se cuestiona en el terreno de la fisiología el concepto de salud como normalidad, vamos a tener que revisar también una serie de conceptualizaciones que tienden a considerar que es sano aquello que es normal. En algún momento nos podemos dar cuenta que el marco de la normalidad no es exactamente el marco de la salud. Canguilhem tiene un texto que se llama La salud de concepto vulgar o cuestión filosófica. Y ahí dice algo que es absolutamente cierto, que ustedes habrán visto en sus debates durante esta semana de cursada. Dice que la salud es un concepto vulgar. Y cuando dice vulgar, no se refiere exclusivamente o mejor dicho, no se refiere de ninguna manera a que sea un concepto porque no es científico y mucho menos lo usa peyorativamente. Cuando dice que la salud es un concepto vulgar, que sería como decir popular, quiere decir que no hay persona, que no hay sujeto, que no hay cultura, etcétera, que no tenga alguna conceptualización de lo que es salud y de lo que es enfermedad.
Pero que este hecho de que este concepto sea vulgar, o sea, que el conjunto de la población lo tenga, que distintas personas tengan distintos conceptos de lo que es salud y enfermedad, y que esto se manifiesta en el mismo lenguaje. Fíjense ustedes que hay una diferencia entre cómo se enuncian las enfermedades agudas y cómo se enuncian las enfermedades crónicas. Por ejemplo, una persona puede decir yo soy diabético, pero difícilmente dice soy engripado. O sea, nosotros en el español tenemos la posibilidad de utilizar dos verbos diferenciales en temporalidades y en esencia o ontología, que es el verbo ser y el estar. Esto no es así en inglés, pero el español lo permite. Y entonces nosotros diferenciamos muchas veces enfermedades que hacen a lo contingente. Yo estoy engripado, o estoy en este momento engripado, es una palabra con una connotación impresionante, o yo estoy resfriado, o estoy con un dolor de estómago, etcétera, y diferenciamos esto de la... Perdón, les voy a hacer una pregunta y no me van a poder responder. Que hay, tengo 6 personas que están levantando la mano o algo así indica esto. Bueno, ya me voy a fijar. Un momento. Escúchame, ¿qué significa la manito levantada? ¿Hay alguien que quiere participar? ¿Y dónde está el chat? Yo no lo veo. Yo no lo tengo acá. La tengo indicada a esta chica, pero no tengo indicado, no aparece la mención al chat. No es como el... No, no tengo comentarios. ¿Me los podés pasar? Sí, pásamelos por WhatsApp. Perdonen esta interrupción, pero la semana pasada nosotros tuvimos una muy buena experiencia trabajando también junto con el chat, que a mí no me aparece acá en este momento, que es el chat del sistema Zoom, que permite que aparezcan los comentarios laterales. Y acá estoy viendo que tengo como 9 personas haciendo comentarios, entonces quería volver sobre eso. Probablemente están pidiendo la referencia al texto escrita, que ya me la pidieron la vez pasada. Ah, ponen me gusta. No hay comentarios entonces. Sigamos entonces. Cuando Canguilhem dice que la salud es un concepto vulgar, ¿no? Lo que está tratando de decir es que todos nosotros nos configuramos con alguna representación, con alguna idea, con alguna forma de pensar los procesos de salud y enfermedad. Una persona puede vivir en un equinoccio y no preguntarse nunca lo que es un equinoccio y no conocer la palabra equinoccio. Pero nadie deja de tener una representación o una conceptualización de salud o enfermedad, y además, en la forma en que se manifiesta en el lenguaje, todo proceso, toda conceptualización de la salud y de la enfermedad contiene a su vez una conceptualización de lo que son las personas, de lo que es la sociedad, etc. Y es así que nosotros vamos a ir trabajando tratando de develar algunas de las representaciones que llamaremos hegemónicas. Se llaman hegemónicas, en general utilizamos el término hegemonía para referirnos a aquellas que por un lado representan muchas veces formas de poder de la sociedad, pero por otro lado representan lo más consensual al respecto. Recién me referí a una, la idea de salud como normalidad, ¿no? Hay otras también, hay ideas de enfermedad, por ejemplo, que ligan, históricamente la idea de enfermedad se liga a lo moral. Entonces es muy fácil un deslizamiento que pase del estar enfermo a algún daño moral o una cosa por el estilo, especialmente en el campo de la salud mental. Ahora, si nosotros hay un concepto de normalidad, si nosotros le preguntamos a un médico, hay una práctica que nosotros hacemos normalmente al principio de la cursada de la materia,
que es que las personas muchas veces entrevisten personal de salud y le pregunten qué piensan que es la salud y qué es la enfermedad, ¿no? Y muchas veces los médicos responden los médicos o el personal de salud responde con una definición de salud que es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Esto que voy a iniciar ahora está contenido en un teórico que se llama el teórico 4, que es definición de salud de la OMS, ¿no? Entonces, pero para poder llegar a esa definición de salud de la OMS, si yo acá tuviera un pizarrón se les escribiría, dice, salud es estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no solamente ausencia de enfermedad. Por supuesto que esta es una definición que ha tenido muchísimas críticas desde muchos campos, desde el terreno de la medicina social, pensamiento de salud colectiva, también lo hemos cuestionado, ya lo voy a aclarar, pero antes de entrar en las críticas a esta definición, hay que contextuarla, saber en qué momento se enunció y con qué objetivo se enunció. O sea, uno de los problemas que nosotros muchas veces tenemos con los textos que estudiamos en la facultad es que aparecen como textos ahistóricos, descontextuados, uno no sabe en qué debate están inscritos, ni quién los enunció, ni para qué los enunció. Entonces se cita una frase como si fuera una verdad absoluta o como si fuera un enunciado general, universal, cuando en realidad esa frase formó parte de una polémica y en una polémica el concepto se extrema justamente para hacer contraste con aquel con quien se está polemizando. Digo, es muy frecuente, además esto es una característica del pensamiento dogmático, y nosotros tendemos a proponer lo que se llama una lectura crítica. Una lectura crítica quiere decir no solamente conocer lo que dice el texto, sino también contextuarlo, o sea, saber cuándo fue producido, por qué fue producido, para qué fue producido y en qué marco o en qué momento de pensamiento se escribe. Entonces, esta definición de la OMS es la forma que enuncia la Organización Mundial de la Salud alrededor de 1947, en su momento de creación, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo emergía de lo que había sido probablemente la catástrofe mundial más impresionante del siglo XX, que tuvo varias, pero esta que se había caracterizado por decenas de millones de muertos, nomás la Unión Soviética creo que tuvo 20 millones de muertos en esa guerra, porque además había sido posible que la humanidad se enfrentara de golpe a la industrialización, al proceso de industrialización fordista de la muerte en los campos de concentración alemanes, y finalmente, porque en Hiroshima y Nagasaki se había abierto un espacio nuevo, un espacio nuevo para el mundo, un momento nuevo para el mundo, que era ese momento en el cual la humanidad, introduciéndose en la era atómica y un mundo bipolar dividido entre un bloque socialista y un bloque capitalista, se descubría a sí mismo con la posibilidad de destruir definitivamente la vida humana. Entonces se configura un organismo que está en juego también en revisión ahora, como casi todos los organismos del siglo XX, que son las Naciones Unidas, y dentro de ese organismo que tenía, entre otras cosas, el objetivo de establecer un espacio de mediación entre naciones, entre estados nacionales, para evitar los conflictos bélicos, pero dentro de ese organismo se junta un grupo de médicos en el cual había un argentino, que era el doctor Gregorio Berman, que era del campo de la salud mental y que había participado en la reforma universitaria en su momento. Se junta un grupo de médicos, algunos de los cuales eran sobrevivientes de campos de concentración, para generar dentro de ese organismo mancomunado de naciones una serie, un organismo, un suborganismo, destinado a que los estados trabajen colaborativamente entre ellos para mejorar la salud de la población mundial. Pero además habían sucedido otras cosas. Esto es como un cuento que yo les estoy haciendo, pero habían sucedido otras cosas. O sea, la gran crisis del 30, que se dice que la actual, la que se está inaugurando, en la confluencia entre la crisis económica que se inauguró en el 2008 y no ha parado, y la pandemia va a ser más fuerte que la crisis del 30, pero la crisis del 30
había producido a su salida una propuesta de un modelo nuevo de intervención de los estados en la economía y en la vida de las sociedades. Esto además había sido el modelo, que es el keynesianismo, que se usó en los países capitalistas para la reconstrucción de Europa. Y yo me quedé pensando porque figuran acá dos participantes, yo y otra persona más, pero ahí dice 102. Bueno, estos modelos de Estado contenían la idea de que el Estado no solo debía ser un árbitro del mercado para permitir el cumplimiento del contrato y estar por encima de la sociedad, garantizando por un lado la propiedad y por otro lado una serie de derechos civiles, el derecho a la elección, etcétera, etcétera, que en general garantizaba de manera negativa, sino que los Estados debían intervenir en la economía y garantizar determinado tipo de derechos que se llamaban sociales, o sea que no eran derechos individuales, sino derechos de colectivos humanos. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Y estos estados en la reconstrucción de Europa se llamaron estados sociales o de bienestar o welfare state. Volvamos a la definición de salud de la OMS. Dice, salud es estado de completo bienestar. Si uno le quita el de completo y lo pone en inglés y le pone las mayúsculas, dice salud en welfare state. O sea, es una responsabilidad de los estados y de las sociedades en su conjunto, van a decir posteriormente. Y por otra parte, este concepto, al introducir que salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que es el completo, va a decir, de completo bienestar físico, psíquico y social, intenta romper o cuestionar algo que era bastante hegemónico y lo es hasta la fecha, la definición biomédica de los problemas de salud y enfermedad limitada al organismo y al cuerpo. Después vamos a volver sobre eso. Entonces, sin embargo, esta definición, que epistemológica y científicamente se puede discutir mucho, porque no existe el completo bienestar, etcétera, etcétera, sin embargo, para poder entenderla y antes de empezar a criticarla, vamos a decir una cosa que es indispensable. Esta definición no fue una definición teórica, no fue pensada filosóficamente, no fue una definición enunciada en un debate académico, sino que fue una definición política. Era un llamado a los estados del mundo a coadyuvar acciones para mejorar y garantizar la salud de las poblaciones. Y la OMS, financiada por todos los estados del mundo, es aquella que va a lograr un triunfo muy importante, que es erradicar la viruela del planeta. Para erradicar la viruela en el planeta, esa campaña que organiza la OMS, que se inicia en los 60 y termina a principios de los 80, fue necesario vacunar contra la viruela prácticamente al 90% de la población mundial. Es el único caso de una enfermedad absolutamente erradicada. Esto fue posible por varias causas y fue ideado por varias causas. La primera causa es que existía la vacuna. La segunda causa es que la viruela es una enfermedad que solo su agente solo puede habitar el cuerpo humano. No es como la rabia, que la transmiten otros animales, los animales, etcétera, otros animales, sí. O sea que evitando que se contagie, que se pudiera contagiar el 80 o el 90% de la población mundial, se evitaba definitivamente el huésped para que se reprodujera el agente y por lo tanto el agente desaparecía. Que fue lo que se logró. Pero para hacer esto, además, hubo una forma mancomunada de participación de los países, donde los países que tenían más pusieron más que los que tenían menos, porque la otra causa política de la erradicación de la viruela es que era una enfermedad de muy fácil transmisión que podía pasar fácilmente de sectores y clases sociales pobres a países y clases sociales ricas. Bueno, en el año 1970 y pico, creo, una vez terminada la erradicación de la viruela, se hizo como una ceremonia en la cual se destruían las últimas muestras que quedaban en el laboratorio
de lo que había sido el agente, que yo no me acuerdo ahora si era un virus o una bacteria, de lo que había sido el agente de la viruela, y muchos años después supimos que, sin embargo, muchos países lo habían guardado una reserva, entre ellos Estados Unidos, para guerra biológica, lo cual sería un disparate. No muchos años después, en 1978, la OMS tira además una propuesta, Salud para Todos, en el año 2000, la propuesta de Alma-Ata y Atención Primaria de la Salud, cuando Mahler es su presidente, el último socialdemócrata presidente de la Organización Mundial de la Salud. Y después empieza un proceso de transformación a mediados de los 70, de transformación de las economías y del mundo, que va a ir haciendo que pierda fuerza este organismo en muchos sentidos, y va a ir haciendo que inclusive los países que lo financiaban, entre otros fundamentalmente Estados Unidos, que le acaba de retirar la financiación finalmente a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, le vayan retirando financiación, con lo cual en este momento la OMS es un organismo fundamentalmente financiado por fundaciones privadas, entre ellas la Fundación Bill Gates y la Fundación Roosevelt. Hago esta aclaración para que vean que aquello que fue un organismo que representaba a estados nacionales y estaba dirigido a luchar por la salud de todo el mundo, en este momento es un organismo que, si bien no representa totalmente estados nacionales, está financiado fundamentalmente por algunas grandes fundaciones, en el cual todavía los estados nacionales están representados, y que está teniendo una fuerte influencia rectora, técnico-rectora, en las decisiones que se están tomando en muchos países con respecto a la pandemia y a las medidas que se van tomando bajo la forma de asesorías técnicas en casi todos ellos. Hecha esta salvedad, el concepto de la salud de la OMS forma parte de ese paquete. Estado de completo bienestar físico, psíquico y social va a tener una crítica a lo de completo bienestar. Una crítica que se puede hacer desde el psicoanálisis con bastante facilidad, porque un estado de completo bienestar, la ausencia además del malestar en la cultura, la ausencia de alguna inquietud, la ausencia de alguna ansiedad, la ausencia de alguna ansia entre el bienestar y la satisfacción, sería algo así como el nirvana, sería algo así como la muerte. Y, por cierto, otra crítica que se le puede hacer es que muchas veces el malestar no es un indicador de enfermedad, sino que es puede ser un indicador de potencia de vida. Que una persona se sienta mal en una condición que en sí misma es una condición, por ejemplo, indigna, puede ser un indicador no de enfermedad, sino todo lo contrario. Más aún, algunas enfermedades que nosotros consideramos enfermedades pueden no serlo. Que una persona entre a trabajar en un lugar que tiene un alto nivel de toxicidad y tenga una respuesta alérgica que le impide trabajar en ese lugar, puede ser una respuesta casi sana. Volvamos a la salud mental. No siempre la aparición de determinados síntomas y sufrimientos mentales o angustias es un indicador, algo así, de salud que hay que descartar, sino que puede ser tranquilamente un indicador de una potencia vital o de una situación insoportable. Voy a poner un ejemplo, porque esto se construye histórica y culturalmente. En el teórico pasado, el miércoles, que tuvimos un problema para grabarlo, comentaba que hay un autor que se llama Beccaria, que es el autor que primero cuestionó la tortura como forma lícita de conseguir la verdad en los procesos judiciales, de los delitos y las penas, digamos. Y Beccaria tiene en su libro un comentario que es una carta que le manda un comendador italiano a un médico de esa época, diciéndole que necesita consejos para el tratamiento de su mujer, que tiene una mórbida sensibilidad, mórbida dice, una mórbida sensibilidad que le impide disfrutar de las escenas públicas de tortura. Entonces, uno puede pensar que en ese momento el hecho de que esta mujer no soportara ver las escenas públicas de tortura era fácilmente pensado como una enfermedad, prácticamente como una mórbida sensibilidad,
y uno puede retroactivamente pensar cuántas cuestiones que nosotros pensamos ahora como enfermedades figuran como enfermedades entre comillas, son en realidad producidas en esa confluencia entre determinadas fugas subjetivas a determinadas condiciones a las que debería adaptarse. Esto pasa mucho cuando uno evalúa determinados padecimientos de género, ¿sí? O por situaciones de estigmatización. Una buena parte del sufrimiento de las personas que están consideradas como enfermos mentales, entre comillas, tiene que ver con la estigmatización que esto produce. Vuelvo ahora, hecha esta salvedad, ahí queda el concepto de salud de la OMS. La segunda crítica la vamos a hacer desde el campo del pensamiento de salud colectiva, porque la salud no es un estado, sino un proceso. Y ahí empieza, esto tiene mucho que ver con el texto de Vasco Uribe, de este pensamiento centrado en pensar, en construir conceptualizaciones sobre procesos y no sobre estados. La salud no es un estado en el cual del cual uno sale para estar en otro estado que estar enfermo, sino que hay una confluencia permanente, un movimiento constante entre condiciones que van a determinar simultáneamente condiciones de salubridad y condiciones de enfermedad. En todos los casos, además, la salud solo es comprensible en el marco de otro proceso, un proceso mucho más amplio, que son los procesos sociales, los procesos de producción y reproducción social. Esto va a plantear el pensamiento médico-social, salud colectiva latinoamericano. El texto de Vasco Uribe que ustedes van a trabajar en la semana que viene, Estructura y proceso en la conceptualización de la enfermedad, es un texto sencillo, que sin embargo marca un momento de pasaje, por llamarlo de alguna manera, un momento de pasaje dentro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es un campo de pensamiento. Acá me voy a detener a aclararles algo. La cátedra lo dice en el programa. Nosotros no hay lugares neutros desde los cuales pensar una problemática como la de salud y enfermedad. Hay posiciones teóricas y toda posición teórica es también una posición de alguna manera ideológica, y cuando digo ideológica, una representación sobre el mundo, y política en el sentido más amplio del término. Entonces, muy buena parte de los autores que nosotros vamos a seguir son autores que pertenecen a una línea de pensamiento latinoamericana, que es lo que vengo mencionando desde hace un rato, pensamiento médico-social, salud colectivo latinoamericano. Ahí tienen otro texto en la bibliografía, que es un texto mío y de Sara Ardila, que introduce la conceptualización de salud-enfermedad desde la revista Vertex en el proceso, introduce la conceptualización de salud mental dentro del pensamiento, aborda la salud mental desde el pensamiento médico-social, salud colectiva latinoamericana. Ese texto también es un texto que entra dentro de los que van a leer para los teóricos y lo vamos a trabajar posteriormente. Entonces, el texto de Alberto Vasco Uribe es un momento de inflexión desde un pensamiento que venía como fuertemente estructuralista. Acá me voy a detener porque nosotros siempre hemos sostenido mucho ese texto porque tenemos una tendencia natural a pensar en términos de estructuras, particularmente en el campo psi, o sea, en el campo psi argentino, digamos, ¿no es cierto? Nosotros decimos, es una estructura psicótica, es una estructura neurótica, es una estructura, y damos por sentado que la estructura sería como algo que existe en la realidad. En realidad, no existe la estructura. La estructura es una categoría teórica de una corriente de pensamiento, que es el estructuralismo, que nosotros utilizamos para comprender los elementos más invariantes, probablemente, de algún fenómeno. En ese texto, Vasco Uribe está haciendo un pasaje de una concepción muy estructuralista a una concepción que podríamos llamar de proceso o dinámica. Por eso va a terminar planteando, en términos del proceso de salud-enfermedad, va a terminar planteando esta cuestión de la estructura causal dinámica. ¿Por qué? Porque otra forma de pensamiento casi diría hegemónico nuestro, es pensar cuál es la causa, ¿no? Por ejemplo,
El bacilo de Koch es la causa de la tuberculosis, le iba a decir cualquiera. El bacilo de Koch es el agente de la tuberculosis, pero entra en contacto con la mayoría de la gente y la inmuniza. Algunos enferman. Y la tuberculosis fue una enfermedad que fue endémica quiere decir que se llama endemia cuando es una forma alta de permanencia de una enfermedad en una población. Se llama epidemia cuando aparece súbitamente que la cantidad de casos que se producen de esa enfermedad desborda lo que naturalmente sucede. En este caso, nosotros podemos decir que estamos en presencia efectivamente de una epidemia. Pero también, si en la ciudad de Buenos Aires hubiera un caso de rabia humana, que se supone erradicada, estaríamos en presencia del inicio de lo que puede ser potencialmente un proceso epidémico de rabia. Y nosotros en realidad, acá en la Argentina, en este momento, se nos superpusieron 3 procesos epidémicos. Uno, la pandemia mundial; otro, la epidemia de sarampión, que es una enfermedad absolutamente evitable; y otro, la epidemia de dengue, una enfermedad que hasta hace 10 años no existía en Buenos Aires. 10, 15 años no existía en Buenos Aires. Entonces, vuelvo a la cuestión del proceso. Cuando Alberto Bajo Uribe dice la estructura causal dinámica, no es el bacilo de Koch el que causa la tuberculosis, porque para que se produzca el proceso de tuberculosis, que en algún momento fue una enfermedad endémica en la revolución industrial y que fue bajando su tasa a medida que se produjeron la sindicalización de los trabajadores, mejoraron las condiciones de vida, mejoraron las condiciones de trabajo, disminuyó la jornada de trabajo, etc. O sea que hizo mucho más contra la tuberculosis, la sindicalización y la lucha de los trabajadores en el siglo XIX y principios del XX que el descubrimiento del bacilo de Koch. El proceso de evolución de la tuberculosis muestra claramente también que no se puede considerar el bacilo de Koch como la causa de la tuberculosis, sino simplemente como el agente que en interacción con otra serie de dimensiones produce esa enfermedad. Voy a volver al campo de la salud mental con esto. ¿Por qué? Porque la tuberculosis también fue la forma de morir de amor. O sea, fue durante el romanticismo la forma en la cual él, el poeta, o la joven abandonada, etc., de alguna manera moría joven y bello, se le consideraba una enfermedad que embellecía, digamos, y ahora uno lo puede comprender, a la distancia lo puede comprender, cuando piensa la extraña y compleja relación que hay entre las enfermedades infecciosas, entre la condición biológica de la persona, su condición subjetiva y el sistema inmunitario. Entonces, Alberto Bajo Uribe, cuando introduce lo de la estructura causal dinámica, está intentando dar un paso hacia adelante para pensar no en términos de relación causa-efecto, sino para pensar en términos de complejidad. Y también en ese mismo texto, donde también aborda la cuestión de la connotación moral de la enfermedad, y también aborda algo que desde el punto de vista, ¿cómo les podría decir?, del sentido común o de la salud como concepto vulgar, es importante, que es la idea que la enfermedad es algo que llega de afuera, ¿sí? Y que contradice muchas veces la idea, o la enfermedad es algo que llega de afuera, y que contradice el proceso por el cual, para que algo confluya hacia el adentro, ese adentro tiene que estar en condiciones de ser receptivo a esa enfermedad, y de ahí aparece toda la cuestión de la interacción en la producción de un fenómeno complejo. Vamos, finalmente, me gustaría, porque en este punto es donde yo digo, para una clase de este tipo, a mí personalmente, la ausencia de interacción me cansa. Si hubiera una forma que ustedes presentaran preguntas, estaría buenísimo.
Voy a ver si esto es presente y si no, de alguna manera vamos a ir cerrando esta experiencia. Hola, ¿sí? Escúchame, vos no hay ninguna forma de ¿qué? De interactuar. No hay ninguna forma de interactuar, ¿no? Bueno, decime qué dice los chats. ¿Qué dice? Ah, bueno, perfecto. Sofía pregunta. Me gusta esto. Acá hay varios también. Hay uno, después paso los otros. Me preguntan por qué yo utilizo, Sofía Caballero dice, ¿por qué yo utilizo el término salud, enfermedad, cuidado, en lugar de salud, enfermedad, atención? Porque en realidad es larguísimo. Es salud, enfermedad, atención, cuidado. Así. ¿Por qué? Porque antes se decía proceso de salud, enfermedad, ¿no? Y daba la impresión de que la atención, o sea, el proceso de prestar atención a los servicios médicos, estaban por fuera, o sea que la persona estaba sana o enferma y después existía el sistema médico. Después se descubrió que el sistema de salud mismo no solo construye representaciones de salud y enfermedad, no solo construye eh, prácticas en la población, sino que también forma parte del proceso de salud y enfermedad. En un extremo puede llegar a producir enfermedad. Les voy a poner un ejemplo que puede parecer extremo. En Estados Unidos produce más muertes el consumo de analgésicos opiáceos que la heroína y la cocaína juntas. Quiere decir que pasaron, que los medicamentos, que lo que era un medicamento pasó a la órbita del consumo y al pasar a la órbita del consumo produjo o produce muertes directamente. Voy a poner otro ejemplo de un término, guarden este término, en medicina se llama iatrogenia, el efecto dañino producido por un medicamento o por una medida médica, ¿no? Entonces, en la década del 60 hubo un medicamento que se llamó la talidomida, que se le recetó a las mujeres embarazadas y produjo nacimiento de niños con malformaciones severas. Faltaban masas musculares enteras y a veces miembros enteros. La talidomida era un ansiolítico. O sea, que la respuesta del modelo médico hegemónico, me olvidé de explicar lo que era eso, la respuesta del modelo médico hegemónico a que cualquier malestar tiene que recibir un medicamento como respuesta, dio por resultado que a una serie de mujeres embarazadas que tenían cuadros de ansiedad, a otras personas también, se les recetaron un ansiolítico que produjo malformaciones fetales. Acá me voy a detener porque me olvidé de explicarles una categoría que vamos a usar mucho, que es modelo biomédico o modelo médico hegemónico. Esta última es de un autor, Eduardo Menéndez, que a su vez van a ver en la semana que viene, lo van a ver, porque vamos a estar trabajando con él el concepto de autocuidado y de cuidado. Ahí voy a entrar. Sí, Eduardo Menéndez dice que el modelo médico hegemónico tiene algunas características centrales. Primera de ellas, individualismo, o sea que considera la enfermedad como un fenómeno del individuo, no de los colectivos humanos. Digamos, lo individualiza, considera la enfermedad como un fenómeno individual. Segundo, dice, biologismo, o sea, reduce la enfermedad a el organismo biológico, que muy bien va a señalar Canguilhem, nunca podemos hablar de una biología humana que no sea simultáneamente un cuerpo subjetivo, y el debate sobre la dimensión del cuerpo y la subjetividad es un debate muy importante. Le agrega un punto más Menéndez, que es eficacia pragmática. Esto es fundamental. La eficacia pragmática del modelo médico hegemónico le ha dado el peso que tiene en la sociedad actualmente. O sea, la aparición de los antibióticos, el descubrimiento de los antibióticos en el siglo XX,
marcó un antes y un después con respecto a la mortalidad por enfermedades infecciosas y transformó las causas principales de muerte de buena parte de la humanidad. Entonces, ni hablar de los avances quirúrgicos, ni hablar de las tecnologías que están apareciendo hoy con respecto a reemplazo de órganos, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo médico hegemónico, sin embargo, digamos, que es hegemónico, como su nombre lo indica, desecha o deja de costado una serie de otras medicinas. Hecha esta salvedad, introduje la palabra. Entonces, quiere decir que la forma en que se produce el sistema de atención condiciona también el proceso de salud-enfermedad. No es lo mismo una población, no es que hay una historia natural, la enfermedad es una cosa natural y viene la ciencia e interviene sobre ella. El organismo humano ya no es un organismo natural, es un organismo biológico, social simultáneamente. Ahora, ¿por qué la palabra cuidado? Porque introducimos la ética del cuidado como el eje central de las prácticas en salud. Y eso lo vamos a estar trabajando. El cuidado de sí, diría Foucault, del cuidado, del autocuidado, plantea Menéndez, o del cuidado colectivo, del cuidado del otro, como parte del cuidado de uno mismo. Acá yo quiero diferenciar muy bien entre lo que nosotros trabajamos como ética del cuidado y lo que es la autoayuda. Un grupo de autoayuda es como un oxímoron, o sea, yo no voy a un grupo para ayudarme a mí misma. Voy a un grupo a configurar un colectivo de cuidado entre nosotros. Pero eso es una categoría que la van a trabajar la semana que viene. Por eso, el concepto de salud, enfermedad, atención, el proceso de salud, enfermedad, atención, / cuidado. Y porque además, al poner atención, estamos utilizando una palabra que en inglés es care. ¿No? Nosotros decimos atención primaria de la salud, en inglés es primary health care. Care, nosotros lo traducimos como atención, pero care es cuidado. Y al introducir la palabra cuidado, también introducimos el hecho de que la mayor parte de los procesos de salud, enfermedad, cuidado, atención, no suceden en el sistema formal de atención médica. El primer diagnóstico de una enfermedad se realiza en la familia. Y ese diagnóstico no es cuál es la enfermedad. Ese diagnóstico es aquel que nos dice, aquel que se toma la decisión de que hay que hacer algo porque se piensa que hay un problema que requiere de una intervención, por ejemplo, médica en nuestra cultura. Esto en general está en manos de las mujeres. Hay un problema de género, el cuidado de la salud históricamente está en manos de las mujeres. El tratamiento, la mayor parte de los tratamientos suceden en la familia, pero la salud depende fundamentalmente de la vida cotidiana, de cómo se resuelven los cuidados que nos damos y nos damos entre todos, y recién secundariamente depende del sistema formal de atención en salud. Y por eso se llama de atención / cuidado, porque cuando nosotros le decíamos solamente atención, daba la idea que estaba la salud y enfermedad por un lado y por otro lado el sistema y el aparato de atención médica. Creo que ahí debo haber respondido la pregunta. Acá me preguntan que la definición de la OMS esté vigente hoy tiene que ver con que responsabiliza los estados de la salud de la población, y ahí hay una tensión y un debate a partir de mediados de los 90, desde después de la crisis de los 70 y el crecimiento de lo que vamos a ver después, que es un complejo médico industrial financiero, y a partir de la Segunda Guerra Mundial que este nace después de la Segunda Guerra Mundial y se empieza a configurar como un impresionante campo de producción y concentración de la ganancia, la salud entra en el terreno del mercado. A partir de eso empieza una fuerte tendencia junto con las reformas de salud que proponen los modelos neoliberales a que la salud no sea una responsabilidad del conjunto de las sociedades vehiculizada por el Estado. Voy a poner el ejemplo de un país para nada socialista. Inglaterra, cuando crea en la posguerra su Sistema Nacional de Salud, es un Sistema Nacional de Salud único, de acceso universal para todos y gratuito. Ese modelo de responsabilidad estatal del cuidado de la salud
empieza a ser cuestionado y empieza a imponerse la idea de que la salud, volver a una idea liberal, digamos, de principios del siglo XX, de que los cuidados, la responsabilidad social es exclusivamente con respecto a aquellos que no puedan hacerse cargo de su salud, que no puedan conseguirse los servicios de salud en el mercado, y que el mercado es el mejor proveedor de servicios de salud, y ahí empiezan las reformas estatales que van a ir disminuyendo las prestaciones de los estados. Este fenómeno es el que ahora está profundamente cuestionado en esta pandemia, porque hay que llamar, o sea, el sector privado no puede dar respuesta de fenómenos colectivos de esta magnitud. Más aún, me acabo de enterar que la empresa prepaga, la cual deriva mi sueldo de trabajo en otra universidad y que una prepaga, en la reforma de los 90, no tiene en este momento garantizados los prestadores si yo me llego a enfermar. En síntesis, la OMS sigue con esa definición porque siempre se ha mantenido esa tensión entre la responsabilidad de los estados o dejarlo a responsabilidad de los mercados. Esto vamos a hablar a lo largo de la materia. Dice, la salud sería pensado como la OMS, como un estado de bienestar que tenía que ver con que se le proporciona a la gente condiciones dignas como agua potable, vivienda, etc. Exactamente eso. Esa es la definición política de la OMS. Que después yo escucho a algunos que dicen, bueno, no, pero el estado de completo bienestar no puede ser porque el malestar en la cultura. Toda esa definición después es exacta. Pero es absolutamente cierto que cuando la OMS, allá, por mediados del siglo pasado, dice estado de completo bienestar, está diciendo que es responsabilidad de la sociedad a través de los estados proveer no solamente los servicios de atención médica, sino las condiciones de determinantes de la salud, que va a ser una categoría de la OMS después, o de determinación social de la salud, las condiciones necesarias para una vida saludable. Entre otras, por ejemplo, acceso al agua potable, acceso a la vivienda, a la alimentación, a la información, etcétera, etcétera. Otra pregunta. Vasco-Uribe habla de estructura causal dinámica y dentro de la misma habla de estructura compleja y de estructura causal. No entiendo si son dos subdivisiones dentro de la estructura causal dinámica. En realidad sí, porque Alberto Vasco-Uribe lo que está haciendo es un tránsito, es como cuando uno está en medio de un puente, pasando de un campo conceptual a otro. Bueno, yo, por ejemplo, ya el concepto de causalidad, de línea causal, ya prácticamente no lo utilizo. Prefiero pensar en articulación de determinaciones. Y si él hubiera seguido trabajando esta conceptualización, cosa que no pudo hacer, creo que Alberto Vasco-Uribe hubiera finalmente renunciado a la idea de causalidad. Pero ese es un debate prácticamente epistémico, ¿no es cierto? Nosotros tendemos en salud, la idea moderna de la ciencia es si X entonces Y, el método hipotético deductivo, uno tiene que limpiar todas las variables hasta encontrar la variable X, la variable independiente que produce la variable Y, que sería la variable dependiente. Entonces el Kaciliococ es la causa de la tuberculosis. Después cuando veamos interdisciplina vamos a ver que los fenómenos de altísima complejidad no se pueden pensar en términos de causa-efecto y no se pueden reducir a una causa y un efecto, sino que hay que pensarlos con otro tipo de parámetros, incluso matemáticos. O sea, hay un autor, un epidemiólogo del campo del pensamiento de salud colectiva, Naomar de Almeida Filo, que las estructuras matemáticas que propone para pensar los fenómenos epidemiológicos son los fractales, por poner un ejemplo. No sé si respondí la... Acaba de entrar Mariana Parente, que es una de las docentes de nuestra cátedra. ¿Cuáles son los textos de esta semana y cuáles corresponden al próximo teórico? Los textos de esta semana son un video, que no es un texto, es un video mío que está cargado ya en el aula virtual, que se llama No existe la enfermedad mental. El texto de Vasco-Uribe, y para la próxima semana, para el teórico de la próxima semana, que van a estar trabajando en los prácticos, la cuestión de cuidado, básicamente de cuidado, les pediría que lean el texto de Sara Ardila y mío, que es el texto del pensamiento médico-social, salud colectiva
y salud mental, el de la revista Vertex. Y ahí, en el teórico, en los dos teóricos, además, voy a estar adelantando algunas conceptualizaciones de los teóricos siguientes. Vamos a cerrar ya lo que es campo de la salud mental la semana que viene y vamos a entrar después en los temas siguientes. Voy a ver si... Bueno, acá dicen que gracias por el espacio. Yo les pido mil disculpas porque estamos tratando, a mí me gustó más la experiencia, les digo sinceramente, me gustó más la experiencia del Zoom, pero en este momento, por ejemplo, yo tengo anotado 121 asistentes y el Zoom solo acepta 100. Me gustó más la experiencia del Zoom por ver las caras, por tener el chat más a mano. Vamos a intentar mejorarlo para la semana que viene. Me está ayudando, quiero decir que me está asistiendo en este momento Melina Rosales, que es la persona docente de la cátedra que me asiste a mí para estas cuestiones tecnológicas, que como suelo decir, yo soy de la época que los teléfonos negros estaban pegados a la pared. Y vamos a estar encontrando, si yo ya tuviera el chat al lado para trabajar, ya me sentiría mucho más cómoda. No sé por qué razón no apareció en este caso y no apareció quizás porque no estoy entrando adecuadamente en el... Para hoy vamos a ir cerrando los textos para la semana que viene son estos. No siempre voy a estar a cargo de los teóricos y en algunos momentos quizás yo por ejemplo, si algún viernes se me superpone con otra actividad docente que tengo en posgrado, lo que voy a dejar para el teórico es un video grabado. Por cierto, ustedes han entrado ahora, al entrar acá, han entrado a lo que es mi canal de YouTube. Prácticamente tienen todos los temas de la materia, están en algún video, en algún lugar que me han filmado con el pelo largo, con el pelo corto, hace 2 años, hace un poco más, un poco menos, pero están más o menos casi todos los temas, incluyendo ahora un video que falta que voy a subir en este momento al canal o en estos días, que es uno sobre interdisciplina, que es uno de los temas que vamos a tener en los próximos teóricos. En presencia de ustedes quiero agradecer infinitamente al colectivo de la cátedra, cada uno de los docentes que ha tenido comisiones. Les cuento cómo estamos trabajando. Nosotros tenemos una red de comunicación entre nosotros y cada comisión ha estado informando lo que han estado trabajando. Estoy sumamente agradecida a todos por la forma en que lo han hecho, a los estudiantes por la forma que, a los alumnos por la forma en que lo han estado cursando también y espero que tengamos una buena experiencia. Al final de esto vamos a producir algo que va a ser nuevo para un mundo que también, activo, que también va a ser nuevo. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.